En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de empezar, los padres de la Iglesia, los padres llamados apostólicos, los padres apologistas y después los grandes padres de la Iglesia, estos grandes santos de los primeros siglos, estamos analizando en esta charla número 5 la Didaque. La Didaque es un libro de mucha importancia por su contenido y sobre todo por su fecha. Hay un librito que se llama La Didaque con el nombre de Enseñanza o Instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Este último título parece haber sido el título primitivo. El autor no revela su nombre, pero sería aventurado suponer, como lo hicieron unos historiadores, que el título quiera indicar una paternidad apostólica. El texto no significa semejante conjetura en alguna manera. La intención del autor de la obra fue evidentemente dar un breve resumen de la doctrina de Cristo tal como la enseñaron los apóstoles a las naciones. Este explicaría el título, la Didaque o Didache. Didaque ton dodeca apostolon, en griego, enseñanza de los 12 apóstoles. Hay otro título más completo en griego, Didaque tu curiu dia dodeca apostolon tois etnesin, la instrucción o enseñanza del Señor Jesús a los gentiles, a las naciones, por medio de los 12 apóstoles. La Didaque, dije, es un documento muy importante, de suma importancia, y es también el documento más importante de la era post-apostólica y la más antigua fuente de legislación eclesiástica que poseemos. En efecto, es el primer escrito que tenemos, escrito cristiano, después de la muerte de los apóstoles. Este librito se perdió por completo. Fue descubierto, gracias a Dios, en 1883. Se publicó ese año. Lo publicó este año el metropolita griego de Nicomedia, Filoteo Brenios, de un códice griego en pergamino del Patriarcado de Jerusalén. Entonces este obispo griego lo descubrió en griego, en un pergamino, es decir, una escritura escrita con piel de animales, que llaman pergaminos. Lo descubrió en Jerusalén, en 1883, gracias a Dios. Muchos otros documentos cristianos había, pero en los masacres que hacían los maometanos musulmanes contra los cristianos, quemaban las bibliotecas, los echaban al fuego. Qué desgracia, al menos este fue rescatado. Desde entonces, y gracias a ese documento, se han dilatado y profundizado de manera sorprendente nuestros conocimientos sobre los orígenes de la Iglesia. Los sabios, atraídos constantemente por el rico contenido de esta obra, han encontrado en ella estímulo y luces siempre nuevas. Y esto confirma la fe católica, confirma la enseñanza de la Iglesia Madre. Entonces, aunque no tengamos documentos escritos, bien la tradición apostólica, segunda Tesalonicenses 2:15, lo que los apóstoles enseñaron, sea de viva voz, sea por carta, nos fue comunicado oralmente en la Iglesia, en las enseñanzas de la Iglesia. A juzgar solo por el título, uno podría creer que la Didaque contiene la predicación evangélica de Cristo. Vemos en cambio que es más bien un compendio de preceptos de moral, instrucciones sobre la organización de la
de las comunidades y de las ordenanzas relativas a las funciones litúrgicas. Tenemos aquí un conjunto de normas que nos ofrece un magnífico cuadro de la vida cristiana en el siglo II, es decir, a partir del año 101, ¿no?, después de Cristo. Esta obra viene a ser, de hecho, el código eclesiástico más antiguo, prototipo venerable de todas las colecciones posteriores de constituciones o cánones apostólicos con que empezó el derecho canónico de la Iglesia, sea en Oriente, sea en Occidente. ¿Y qué contiene? ¿Cuál es el contenido de este librito? El tratado está dividido en 16 capítulos, en los cuales se pueden distinguir claramente dos partes principales. La primera, capítulo 1 a 10, presenta unas instrucciones litúrgicas. La segunda parte, capítulo 11 a 15, comprende normas disciplinares. La obra concluye con el capítulo sobre la parusía, la venida, regreso del Señor, y sobre los deberes cristianos que se deducen de la misma. La primera sección, capítulo 1 a 6 de la parte litúrgica, contiene directivas sobre la manera de instruir a los catecúmenos. Los catecúmenos son los creyentes que se preparan al bautismo, que vienen en general del paganismo. Los catecúmenos de hoy es otra cosa. La forma en que están redactadas estas instrucciones es muy interesante. Las reglas de moral son presentadas bajo la imagen de los dos caminos, el del bien y el del mal. El texto empieza así: dos caminos hay, uno de la vida y otro de la muerte, muerte espiritual. Pero grande es la diferencia que hay entre estos caminos. Ahora bien, el camino de la vida es este: en primer lugar, amarás a Dios que te ha creado; en segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo aquello que no quieras que se haga contigo, no lo hagas tú tampoco a los otros. Concretamente es el Evangelio resumido. Hay salvación, hay condenación. Y bien, el que quiere salvarse debe amar a Dios que nos ha creado y amar a su prójimo como a sí mismo, por amor a Dios, y no hacer al prójimo lo que uno no quiere que lo hagan contra uno mismo. Esto es el inicio de esta didaque. La descripción del camino de la muerte nos lleva al capítulo 5, mas el camino de la muerte es este: ante todo es camino malo y lleno de maldición, muertes, adulterios, codicias, fornicaciones, robos, idolatrías, magías, hechicerías, rapiñas, falsos testimonios, hipocresías, doblez de corazón, engaño, soberbia, maldad, arrogancia, avaricia, deshonestidad en hablar, celos, temeridad, altanería, jactancia. Este es el camino de la muerte, que los hermanos tenemos que examinarnos sobre todo esto. Entonces, el camino de la muerte, bien, muertes, asesinados, adulterios. Todo adúltero será juzgado por Dios, que es un pecado excepcionalmente grave y que excluye del paraíso. Tenedlo por dicho y entendido, dice San Pablo, Efesios 5:5, que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún avaro irá al cielo si no se convierte. Codicias, fornicaciones. Hoy la fornicación es algo muy normal y corriente, debido a que estamos en una sociedad decadente y una iglesia calladita, que ya no enseña siempre. Bueno, hay buenas excepciones, pero en general no se enseña la moral cristiana como debe enseñarse. Todos, por ejemplo, los que viven en unión libre están en fornicación. Todos los disquenovios que se comportan como no deben, y bien, son fornicación. El robo, robar es pecado, pero también todos estos usureros, banqueros, estos bancos que quitan la casa ajena, que cargan, hace poco supe que cobraban el 20% al mes unos usureros. Eso es robo puro, es robo puro. Por eso no se pongan, queridos hermanos, en manos de esos usureros. Mejor vivir pobremente
que tomar dinero, gastarlo y después pagar y pagar y pagar y pagar. Pagar 20%, 20% al mes. Es una locura, es una locura. No hacerse esclavo de esto, cuidados a los robos. No desgastar, no despilfarrar, no tener, si usted gana 1,000 pesos, $150 al mes, por ejemplo, es una locura que usted pague, no sé, 300, 400 quetzales o pesos, póngale unos $50 de celular. ¿Y para qué? ¿Para qué tenga un frijolito si necesario? Ni eso. Uno gasta lo tonto, lo que no tiene, y después queda bloqueado en su vida, ¿no? También idolatrías, magías, hechicerías, son pecados graves. Magías, todo lo que es horóscopos, todo lo que es curanderos, todo lo que es brujos, todo lo que es astrólogos, todo lo que reiki, yoga, todas esas cosas entran, tocan a estas cosas, es pecado grave. Rapiñas, falsos testimonios, hipocresías, doblez de corazón, engaño, soberbio, maldad, arrogancia, avaricia. Que hermanos, la avaricia es una idolatría. Uno tiene que ser generoso con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, con los religiosos, las religiosas, los conventos. Sí, es importante dar limosna. Sin limosna no hay salvación. Santo Agustín decía, si quiere que tu oración suba al cielo, dele por ala la limosna. La avaricia es una idolatría. Si usted tiene 10 camisas, tiene 10 pares de zapatos, aunque des todavía 3, todavía tiene uno por cada día. Yo aconsejo dar un verdadero diezmo debido a la situación actual de pobreza y esta peste del coronavirus que privó mucha gente de su trabajo. Queridos hermanos, si uno tiene 10 pesos, $10, 10 quetzales, no sé si da uno, no le afecta demasiado. Si tiene 1,000, da 100, no le afecta. Si tiene 10,000, da 1,000, no le afecta realmente. Sí apriete un poquito, pero vivamos económicamente, pobremente, por amor a Dios. Cuidado a la avaricia. Deshonestidad en hablar. Los que son deshonestos en hablar pecan también. Celos. Cuidado, hombres, mujeres que tienen celo, o cuando hay pruebas realmente reales, pues es otra cosa, pero cuando uno no tiene ninguna prueba, tiene celos, ahí es una enfermedad. El diablo va a destruir tu familia. Temeridad, altanería, jactancia. Este recurso de los dos caminos que se utiliza aquí como método básico para la formación de los catecúmenos, de los que se preparan el bautismo, lleva el sello de una concepción griega conocida desde antaño. Se utilizaba en las sinagogas helenísticas para instruir a los prosélitas, es decir, los judíos dispersos en el Imperio Romano, cuando recibían paganos para hacer los judíos creer en el Dios, la Biblia del Antiguo Testamento, y bien les enseñaban esas cosas. Son muy importantes para la historia de la liturgia los capítulos 7, 10 de este librito. En primer lugar, se dan normas para la administración del bautismo, por ejemplo. Acerca del bautismo, dice la didaque, bautizad de esta manera, dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tiene agua viva, bautice con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieras una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí desde el inicio, bien, este librito es después del año 101 para decir que es el siglo segundo, ¿no? Los apóstoles acaban de morir, el último murió en el año 95. Y bien, ¿cómo se bautiza? Se bautiza en el agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se puede bautizar en el río, se puede bautizar en agua viva, se puede bautizar agua fría o caliente, y si no, debe derramar 3 veces agua sobre la cabeza de la persona diciendo, te bautizo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, la Santa Sede acaba de condenar los que ahora querían decir, te bautizamos, sacerdote, padre, abuelo, madrina, padrino, te bautizamos nosotros, te bautizamos. No, y yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y punto, no de otra manera. Y tiene que ser agua.
y no otra cosa. Por desgracia, hoy los testigos de Jehová, los mormones, ya no creen en el bautismo cristiano auténtico católico, por eso no vale lo que hacen. También muchas sectas actuales, llamadas pentecostales, evangélicas, disque cristianas, que no creen en el pecado original, bien no vale su bautismo. El bautismo vale en la medida que el que bautiza cree hacer lo que hace la iglesia, lo que siempre la iglesia hizo. Es decir, borrar el pecado original y hacerlo hijo de Dios. Bien, si no creen en el pecado original, no hay bautismo, por desgracia. Entonces, muchos de estos pobrecitos que están en las sectas, bien, no están bautizados, aunque bauticen. ¿Por qué? Porque el bautismo es uno, no hay bautismos, hay uno. El bautismo que la Iglesia Católica recibió de los apóstoles y punto. En la medida que una persona cree el bautismo tal cual la Iglesia siempre ha creído, vale su bautismo, aunque bautice una secta. Pero si no cree en lo que hace la Iglesia, no vale su bautismo. Entonces, las sectas actuales, bien, no bautizan válidamente. La Iglesia Católica reconoce el bautismo de los cristianos orientales que dicen ortodoxos, también los primeros protestantes, luteranos, anglicanos, calvinistas, y las demás sectas, por desgracia, actualmente ya no. ¿Por qué? Porque no ellos, siendo un subproducto del protestantismo, ya no creen el bautismo cristiano. Entonces debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los católicos que pasan las sectas protestantes y se hacen disque bautizar por segunda vez, bien pecan gravemente, hacen un pecado mortal. ¿Por qué? Porque el bautismo es uno. El bautismo simboliza muerte, resurrección de Cristo, sepultura y resurrección. Y bien, no puede bautizar dos veces. Una persona bautizada está sellada por el Espíritu Santo y nunca puede volver a bautizar segunda vez. Si lo hacen, pecan mortalmente. Según este pasaje, el bautismo de inmersión en agua corriente, es decir, en ríos o manantiales, era la forma más ordinaria de administrar el sacramento al inicio, cuando se podía. Se autorizaba el bautismo por infusión en caso de necesidad. Esa es la única referencia de los siglos primero y segundo acerca del bautismo por infusión. Cuando todo el mundo fue bautizado, los niños que nacían, entonces lo bautizaron porque derramando sobre su cabeza 3 veces el agua, diciendo: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La didaqué contiene además un precepto explícito ordenando el ayuno. Tanto el candidato como el ministro del bautismo estaban obligados a ayunar antes de la administración del bautismo como sacramento. Claro, aquí se habla de los adultos que vienen del paganismo, después de una seria formación cristiana, entrega del credo, del símbolo de los apóstoles, y bien ayunaban y después recibían el bautismo. Ahora, un adulto que se bautisma recibe el perdón de todos sus pecados, Se manda a ayunar también los miércoles y viernes, costumbre que iba directamente contra la práctica judía, ya que ésta guardaba lunes y jueves como días tradicionales de ayuno. Entonces, miércoles y viernes. Miércoles en recuerdo de la traición de Judas, para reparar esta fechoría de Judas, y viernes porque Cristo murió el viernes. Esto acerca del bautismo. ¿Qué dice acerca de la oración y la liturgia? Bien, la didaje nos dice cosas interesantes. La recitación de la oración dominical 3 veces al día es obligatoria para todos los fieles. Entonces, en esa época, todos los fieles rezaban 3 veces al día el Padre Nuestro, la oración por excelencia. Y no, como decía un pobre protestante, una oración entre otras. No, señores. Hoy los católicos están imitando a los protestantes, inventando oraciones de su cosecha. No está mal en sí, pero si dejan el Padre Nuestro, el Ave María, que son oraciones bíblicas, evangélicas, bien están muy equivocados, porque es oración del Señor. Los capítulos 9 y 10 de la didaqué tienen importancia para la liturgia, historia de la liturgia, puesto que contienen las preces eucarísticas más antiguas que poseemos. Dice: respecto a la acción de gracias, daréis gracias de esta manera, primeramente sobre el cáliz.
Te damos gracias, Padre Santo, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Luego, sobre el fragmento, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. Jesús, siervo, encendido en cuanto hombre. A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes, reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Entonces aquí pide unión de los fieles cristianos, no división, no fragmentación, no sectas. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Que nadie pero coma ni beba de vuestra acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ella dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Entonces no daban, no podían dar y no se puede dar hoy la comunión sino a los bautizados. Y a los bautizados que están en la iglesia madre, en la iglesia católica. Un protestante, por desgracia, ya no es cristiano de veras. Está equivocado, está engañado, sigue una fe humana. Entonces no puede dar la comunión a los no católicos. Y hoy los obispos de Alemania, con su sínodo tremendo, escandaloso, herético, quieren dar la comunión a los no católicos. Si bien es falso. Se ha propuesto más de una vez la hipótesis de que estas preces no son simplemente eucarísticas, sino simplemente oraciones o bendiciones de mesa, pero no se puede sostener. La parte referente a la Eucaristía está íntimamente unida a la del bautismo, señal de que estos dos sacramentos están también asociados, a no dudarlo, en la mente del autor. En efecto, en todos los siglos, cuando se bautizan adultos, bien se bautiza, bien se confirma y se da la Eucaristía, la comunión al confirmado. Además, los no bautizados están expresamente excluidos de la recepción de la Eucaristía. El capítulo 10 cita una plegaria que hay que decir después de la comunión. Después de saciar os daréis gracias así. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, que hiciste morar en nuestros corazones, y por conocimiento y la fe de la inmortalidad que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre, y diste a los hombres comida y bebida para su disfrute. Mas a nosotros nos diste gracia de comida y bebida espiritual, y la vida eterna por tu siervo. Ante todo te damos gracias, porque eres poderoso. A ti sea la gloria por los siglos. Entonces aquí habla claramente que la comunión bien nos alimenta en lo espiritual, santificándonos. De hecho, Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Capítulo 6 de San Juan, finales del capítulo. A la Eucaristía se la llama así claramente manjar y bebida espiritual. Manjar y bebida espiritual. Pneumática trofe kai poton. Bebida y comida espiritual. Pneumatike trofe, comida espiritual. Y el autor añade, el que sea santo, que se acerque. El que no lo sea, que haga penitencia. Entonces, el que está en estado de gracia, sin pecado mortal, que se acerque, y el que no es santo, que está en pecado, que haga penitencia, que se confiese, después se acerque. Hoy hay filas y filas para la comunión y muy pocos para la confesión, según los lugares. Es un error fatal esto. Hace falta confesarse de los pecados graves
antes de comulgar, porque el que comulga siendo borrachera, adulterio, fornicación, homosexualismo, mentiras graves, robos, etcétera, supersticiones, etcétera, aunque comulgue, bien haga un pecado mortal y no sirve para nada su comunión, sino es para su condenación. Entonces, de hecho, San Pablo lo dice: el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Es muy importante esto. También dice, la Dida que dice: reunidos cada día del Señor, el domingo, romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo aquel empero que tenga contienda con su compañero, no se junte con vosotros hasta tanto no se haya reconciliado, a fin de que no se profane vuestro sacrificio. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. La referencia concreta a la Eucaristía como sacrificio, tusía en griego, y la alusión a Malaquías, profeta, son muy significativas aquí. Entonces, desde el inicio, los cristianos ofrecen el sacrificio de la misa, pero también pide que se reconcilien con sus hermanos antes de ir al sacrificio. Entonces, el que va a misa y guarda rencor, tiene que pedir perdón al Señor, tiene que reconciliarse, tiene que perdonar. Y el que está en pecado no puede comulgar, no puede comulgar. De hecho, acá se dice: romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Entonces, el que comulga en pecado hace un sacrilegio gravísimo. Tenemos también dos palabras acerca de esto, acerca de la confesión. No menos interesante es la insistencia sobre la confesión antes de recibir la Eucaristía. La confesión de los pecados de la que nos ocupamos ahora es probablemente una confesión litúrgica muy parecida a nuestro confiteor, que viene, yo pecador, que viene de ahí, de hecho. De modo parecido, el capítulo 4:14 exige la confesión de los pecados antes de la oración en la iglesia. En la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con mala conciencia. Sí, con mala conciencia. Ahora, el que está en pecado mortal y va a la misa, tiene que pedir al Señor misericordia, gracia y valor para confesarse como Dios manda y ponerse en paz consigo mismo, con Dios y con su prójimo. Los que pretenden confesarse directamente con Dios sin pasar por el sacramento instituido por Cristo mismo, desobedecen a Cristo. Cristo dijo: reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces, los que hoy, todas esas sectas protestantes que pretenden confesarse sin sacerdote, bien están totalmente equivocados, desobedecen a Cristo, que dijo: reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen quedan retenidos. San Juan 20:23. Entonces, queridos hermanos, este librito llamado Didache, enseñanza de los 12 de nuestro Señor Jesucristo mediante los 12 apóstoles, es algo muy interesante, nos da realmente mucha luz sobre lo que hacían, creían, y los primeros cristianos, los sacramentos. Aquí vemos la Eucaristía, vemos el bautismo, vemos la confesión de los pecados. Todo no está escrito, ok, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque la iglesia es algo vivo y todo no está escrito en ningún lugar. También rechaza todos los pecados, de magia, hechicería, rapiña, falso testimonio, hipocresía, soberbia, maldad, adulterio, fornicación. Todo eso lo rechaza. Ni siquiera habla del otro pecado, hoy muy escandaloso y corriente, de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque entre cristianos eso ni debe nombrarse, dice el apóstol. Esta es la primera charla de este librito, la Didache. En la segunda futura charla hablaremos de la jerarquía sagrada, de la caridad y asistencia social, de la eclesiología, de la escatología, lo que pasa al final del mundo, y después hablaremos de la época de la redacción de este librito y transmisión del texto. Todo esto lo saqué del libro que se llama Patrología, tomo 1, del padre Johannes Quasten,
Quasten se escribe Quasten. Que hermanos, los protestantes actualmente, especialmente en los países latinos, en general, digo, hay excepciones buenas, gracias a Dios, pero en general, Biblia nada más, no otra cosa que la Biblia, y cada quien se ahorca con la Biblia. Pero cuando un pastor protestante, cuando un protestante honesto, de buena fe, que ama al Señor y que quiere hacer su voluntad, lee esta literatura cristiana de los primeros siglos y la historia de la Iglesia, se da cuenta que su secta protestante no vale nada, es una herejía, un cisma, es un pecado gravísimo contra la voluntad de Cristo y de Dios, que quiere unidad y no división, fragmentación. Entonces nadie tiene derecho a tomar una Biblia, fundar su secta y engañar a los católicos. Y los católicos ingenuos de hoy que van a sectas están muy equivocados. Y también los sacerdotes, obispos, que ingenuos, irresponsables de este ecumenismo ingenuo y irresponsable, que dicen todos hermanos, no hay problema, con tal que crean en Dios no hay problema, están totalmente equivocados y son injustos con los mismos cristianos de todos los siglos, son injustos con los mismos protestantes. ¿Por qué? Y bien, porque los privan de la fe verdadera, pierden la fe divina y católica, y bien siguen una fe inventada, humana, creen, seleccionan lo que quieren en la Biblia y rechazan lo que quieren. Eso no es ser cristiano. Es una herejía muy grave. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Y eso es algo muy serio. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Decir que los protestantes andan bien donde están, y bien es contradecir 20 siglos de cristianismo.